El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hoy proclamamos la parte más eucarística, por decirlo así, del discurso del pan de vida que nos propone San Juan en su Evangelio. Jesús nos está diciendo claramente hoy que la Eucaristía, que la Santa Misa, es un encuentro personal y vital con Él. Repasemos nuevamente sus palabras. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come de este pan vivirá para siempre. El lenguaje de Jesús es de una gran fuerza expresiva. A quien sabe alimentarse de Él le hace esta promesa: ese habitará en mí y yo en él. Quien verdaderamente se nutre en la Eucaristía experimenta que su relación con Jesús no es algo externo, sino que es algo interno, algo que brota desde adentro, porque Cristo mismo habita en él. Jesús no es tan solo un modelo de vida que podemos o debemos de imitar desde afuera, sino que Jesús mismo alimenta nuestra propia vida desde adentro. Aquí, en el templo, Jesús no solo es nuestro divino anfitrión, sino que Él también es la palabra, el alimento, el sumo y eterno sacerdote, el altar, el sacrificio sin mancha, el pan, el vino. Él lo es todo. Y nosotros nos reunimos en este lugar para estar con Él, para escuchar sus enseñanzas, para alimentarnos, para dar gracias y alabar su santo nombre. Y también nos reunimos para pedir su fuerza y pedir su protección. El discurso del pan de vida es un texto que hay que meditar y meditar una y mil veces. Está en el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 51 al 58 que hemos leído hoy, pero empieza desde antes. Un texto así debería de ser leído, meditado, rezado, recordado y leído de nuevo una y otra vez. Jesús no solo se nos presenta
como aquel en quien debemos de creer, sino como aquel que nos alimenta, el pan vivo bajado del cielo. Jesús se revela al mundo como el pan de Dios que da vida eterna, pan divino que se nos da en cada Eucaristía. Celebrar la Eucaristía, entonces, no es simplemente venir porque hay que venir, porque hay que cumplir, porque hay que salir de eso, por precepto, por tradición, por miedo, porque mi abuelita era muy católica o por costumbre. No se trata de seguir normas establecidas ni de pronunciar palabras obligadas, no es un asunto de fórmulas litúrgicas, pautas, cantos, reglas rutinarias aprendidas de memoria. Nada de esto. Ni siquiera nos basta tampoco con santiguarnos ni darnos la paz en un momento determinado. Es algo que va más allá. Es un encuentro personal y vivo con Jesús resucitado, que cambia vidas, que transforma vidas. Pero no siempre vivimos la Eucaristía así. Tristemente, muchos asisten a la Santa Misa, sí, y uno se siente feliz y contento como pastor cuando uno ve que mucha gente viene a misa. Muchos celebramos la misa, sí, pero nos marchamos sin habernos encontrado con Él. Muchos oyen las lecturas correspondientes, sí, las oyen, pero no escuchan la voz de Dios. Muchos se dan el saludo de paz en un momento determinado, sí, pero no se reconcilian con nadie, ni siquiera consigo mismos, y se marchan igual o peor de como llegaron. Muchos hacen fila para comulgar, pero luego se van sin comulgar a Cristo, su Evangelio y su Iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos continuar viviendo la Eucaristía de modo tan monótono y tan rutinario. La Eucaristía es una auténtica fiesta en la cual el esposo, Jesús, se encuentra con su esposa, la Iglesia. Entonces, ¿cómo podemos vivir la Eucaristía de tal modo que sea un encuentro personal y vital con Jesús? ¿Cómo podemos? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo primero que debemos de hacer es venir al templo con la disposición y con la alegría de saber que vamos a encontrarnos con Jesús, el Maestro, Señor, Maestro y Señor, que nos convida al banquete celestial. Al templo venimos, debemos de venir a abrir los oídos, a abrir la mente, a abrir el corazón, a escuchar la palabra de Dios, palabra viva y eficaz que transforma vidas. Y más en concreto aún, debemos de disponernos a escuchar con suma atención el Evangelio de Jesús para luego ir a ponerlo en práctica durante toda la semana. Solo así seremos transformados, solo así tendremos un encuentro vital con el Señor Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Esta promesa de Jesús es una promesa hermosa, supera todas las expectativas. Nadie, sino solo Dios, puede ofrecernos la vida eterna. Es la vida que Jesús ha venido a traernos por voluntad de Dios Padre. Y todo ha sido previsto para que todos alcancemos esta vida que Él nos ofrece. Ahora, depende de mí, depende de nosotros alcanzarla. Solo tenemos que comulgar a Cristo. Y el comulgarle a Él no se limita a hacer fila para recibirlo sacramentalmente, porque, aunque suene muy escandaloso, muchos que sí pueden comulgar
comulgan sin comulgarlo a Él. El comulgar a Cristo, además de recibirlo sacramentalmente, implica aceptar su palabra, asumir sus enseñanzas, asumir sus mandatos, ponerlos en práctica en nuestras propias vidas, tal como Él lo hubiera hecho, tal como Él lo espera. Esta identificación plena y total es la que llamamos comunión, unión común de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de voluntades, con un solo propósito: amar y servir a Dios, cumplir su santísima voluntad. Comulgar es sentirnos plenamente identificados con Jesús, con todo lo que Él hace, con todo lo que Él dice, a tal punto que Cristo se llegue a reflejar en mí. No soy yo el que comulga a Cristo, es Cristo el que me comulga a mí. Es Él quien me transforma, me purifica, me santifica, me redime, me alimenta, me fortalece. No podemos, hermanos y hermanas, venir al templo y decir que adoramos a Jesús Eucaristía si somos incapaces de amar al prójimo siendo misericordiosos y bondadosos. No podemos decir que Jesús es el Señor si vivimos girando en torno a nosotros mismos, a nuestros intereses personales, egoístas, y nos desentendemos de las necesidades de los demás. No podemos salir de misa como si nada, porque ya cumplí, porque ya salí de eso, y ahora sí puedo volver a lo de siempre. Nuestra Eucaristía, nuestra acción de gracias, comienza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la misa? En el momento que el sacerdote dice que, estoy seguro que ustedes no lo sabían, la misa comienza cuando el sacerdote dice: pueden ir en paz. ¿Ustedes sabían eso? Ahí empieza la misa, cuando el sacerdote dice: pueden ir en paz. ¿Por qué dice el sacerdote pueden ir en paz? Puede ir en paz, usted ya cumplió, váyase para su casa y siga su vida igual. No, pueden ir en paz porque han sido alimentados y fortalecidos por el pan y la palabra. Pueden ir en paz a compartir las buenas nuevas del Señor con los que allá afuera están marginados o son marginados, son alejados, son indiferentes. Pueden ir en paz a hacer vida el Evangelio, haciendo presente a Cristo en todos los ambientes. Pueden ir en paz, claro que sí, pueden ir en paz para ser reflejos, testigos de la gloria del Señor. ¿Cómo? Siendo prudentes, siendo insensatos, dice San Pablo en la segunda lectura, llenos del Espíritu Santo. Pueden ir en paz. Sí, pueden ir en paz, pero para hacer luz, para hacer sal, para hacer fermento. Pueden ir en paz a dar testimonio verdadero de que Jesús vive y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si tuviéramos mucho tiempo para seguir diciendo pueden ir en paz, al final nos daremos cuenta que es cuando menos en paz me puedo ir, porque voy con un compromiso muy serio si vine a misa. Jesús ejemplificó de manera estupenda su modo de amar haciéndose pan para nosotros. Él se hace pan para estar con todos, para hacernos uno, para hacerse uno con nosotros, para servirnos, para amarnos y para alimentarnos a todos. Entonces, ¿qué me queda a mí cuando el sacerdote me dice puedo ir en paz? Puedo ir en paz a hacer alimento para los que se están muriendo de hambre espiritual y de hambre material. Así pues, hermanos y hermanas, hagámonos nosotros uno con Él y seamos uno en Él, con Él y para Él, pan de vida, alimento que fortalece a todos nuestros hermanos.
Alabado sea Jesucristo.